Gracias por permanecer con nosotros. Saludo a mis amigos y perdón que me comí un pedazo de su tiempo en el panel. Vamos a tratar de recuperarlo. Saludo a Enrique Gutiérrez Hernández. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Gracias, Enrique. Paco Reid, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal, Víctor? Gracias, Paco. Juan Camacho, presidente de Ambrosia, ¿nos escuchas? Estoy escuchando. Sí, hay mucha música. Sí, está terminando el video anterior. Ah, Vamos a esperar un momento. Algo está pasando. ¿Me escuchas, Juan? Okay. Enrique. Sí, con todo gusto. Buenas tardes. Sí, yo sí te escucho, Víctor. ¿Tú me escuchas a mí? Fuerte y claro. Muchísimas gracias. Voy a obviar el currículum Sí, de todos ustedes. Solamente decir, Enrique Gutiérrez, quien nos ha apoyado desde hace mucho tiempo y hemos colaborado con él desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Enrique, en el área de normatividad en seguridad, todo el mundo te conoce. Afortunadamente, has estado mucho tiempo ahí y te mantienes firme en esa área tan importante para el sector. Paco Reid, quien nos hace el honor de acompañarnos, presidente de la Comisión de Normalización y Evaluación de la Conformidad de la CONCAMIN. Muchísimas gracias por darte el espacio, Paco, bienvenido. encantado, Y Juan José Camacho, presidente de la Asociación Mexicana de Rostreros Automáticos contra Incendio y vicepresidente del Consejo Nacional de Protección contra Incendio. Yo quisiera entrar en materia, dado el tiempo que nos comimos el panel anterior, pero me parece importante porque dio pie al tema en cuanto a la visibilidad de la problemática de la industria de protección contra incendio, o básicamente a la falta de visibilidad del tema de incendio, y dio parte el CENAPRED de la falta de normatividad expresa para el tema de fuego. Si bien la 002 habla de centros de trabajo, hablábamos del reglamento de construcción, de temas de protección civil, etcétera, y da pie a hablar del tema de la 002. La última versión que tenemos de esta norma es del 2010 y consideramos que ya la infraestructura que existe no es la normatividad requiere de una actualización. Hay nuevos factores de riesgos y nuevas tecnologías que se han ido implementando y todo en un crecimiento demográfico, uso de nuevos materiales de construcción, la demanda de mayores espacios de entretenimiento, de servicios, de infraestructura, logística, etcétera. Y hemos notado que si bien es cierto, el mayor número de incendios está en la casa habitación, los incendios, digamos, de tipo industrial en las empresas son ciertamente menores comparados con la vivienda. Sin embargo, su impacto tiene mucho mayor efecto en muchas de las condiciones, desde que se quema una fábrica y todos los servicios que no llegan a suministrarse y los que no se procesan y que no se entregan, la pérdida de empleos, la pérdida de productividad, el impacto económico que esto tiene a la sociedad, si hay personas que sufren alguna quemadura, alguna afectación en su cuerpo, pues tiene un impacto de reinserción social, de atención médica, y aunado al tema de la contaminación ambiental, contaminación del agua, etcétera. En fin, hay muchos impactos que no se ven y que no se hablan. Y precisamente en el panel anterior hablábamos de este asunto. Y hoy
nos toca hablar de la necesidad de dialogar acerca de este tema y agradezco desde luego a la Secretaría del Trabajo, a Francisco Ritt, que representa una de las organizaciones más importantes del sector empresarial en nuestro país y que nos dé la posibilidad de dialogar desde el punto de vista de los expertos, especialistas de la protección contra incendio, representada por Juan Camacho. Y la pregunta es, ¿qué resulta más costoso? ¿Tener una regulación o no tenerla? Tener una regulación que sea capaz de ser prescriptiva, que esté actualizada y que se pueda ser inspeccionada correctamente y que tenga un carácter nacional. ¿Qué es más costoso? Yo quisiera aquí pedirle primero a abrir el diálogo en una charla entre amigos. Una pregunta para Juan Camacho y para Francisco Ritt. ¿Qué utilidad tienen las normas oficiales mexicanas? Y hablando específicamente hoy del tema de incendios, de la norma 002 de la protección contra incendios en los centros de trabajo. Si hoy la nueva ley de infraestructura de la calidad habla de los intereses legítimos y uno de esos intereses legítimos es la seguridad para la sociedad. Entonces, me gustaría escuchar su punto de vista e insisto, no vamos a resolver la norma hoy. Lo que buscamos es que haya un diálogo de apertura, de sentarnos a la mesa y dialogar desde el punto de vista empresarial a quien tiene el papel preponderante de generar empleos bien remunerados, empleos seguros y que tiene que tener las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. Me gustaría escuchar primero a Paco Ritt. ¿Qué utilidad tienen las normas oficiales mexicanas? Que es un tema que vives y comes todos los días, Paco. Mira, yo creo que es un elemento fundamental de la vida industrial. Si nos remontamos un poquito al pasado, en los mercados había primero una protección de licencias de importación y entonces era un mercado cerrado en que, bueno, bien o mal que hicieras el producto, el mercado se lo tenía que comer. Después se eliminaron ya las licencias de permisos de importación, se abrió el país a la competencia internacional y a los acuerdos, y entonces empezaron a bajar los aranceles, que era la siguiente protección. Al ya ir bajando los aranceles, el único elemento que nos queda para proteger el mercado de prácticas no muy sanas es precisamente las normas. Todos los países tienen sus normas, muchas de ellas obligatorias, pero muchas más voluntarias. Y después quizás podamos platicar un poco de las normas voluntarias, pero yo creo que es indiscutible que las normas nos ayudan a poder darle competitividad a las industrias y a poderle dar certeza a los consumidores y al mercado. Entonces, creo que tener, sobre todo en el caso de normas contra incendio, es fundamental por el riesgo que se corre en cualquier instalación y sobre todo en cualquier casa, habitación. Entonces, son normas que orientan mucho a la población para poder saber cómo protegerse y cómo proteger sus propiedades, sus bienes y finalmente su propia salud. Entonces, creo que es fundamental el contar con buenas normas, buenos reglamentos, sobre todo en el campo que mencionamos aquí de protección contra incendio. Yo diría que eso es así un punto relevante para iniciar esta interesante charla. Gracias, Paco. No quisiera ahondar todavía ahí en el tema. Gracias. En punto suspensivos. Juan, desde tu óptica, como los profesionales de la protección contra incendio, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las autoridades, los patrones y desde luego los profesionales
respectivamente para la implementación de la 02. Yo sé que una pregunta es más específica para Enrique en cuanto a las autoridades, pero desde el punto de vista de los profesionales, para la implementación de la 002, ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan? Porque nos damos cuenta, nosotros como un sector que es una industria, que nos dimos cuenta que somos transversales y de primera necesidad en esta pandemia para mantener correctamente en funcionamiento los sistemas y que no ocurriera alguna tragedia que tuviera algún impacto importante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tu micrófono. Tenemos otra vez problemas con tu audio. Ahí, parece que ya. No. No. A ver, tenemos problemas con el audio de Juan. Sí. Parece que tienes mute tu teléfono, tu micrófono, Juan. No. Vemos que estás en mute tu micrófono, Juan. Vamos, en lo que resolvemos ese problema técnico, yo quisiera preguntarle a Enrique, precisamente, que nos pudieras platicar, Enrique, sé que está la iniciativa de la actualización del proyecto de la norma 002. ¿Nos puedes platicar un poco de estos cambios sustanciales que se están planteando? Podemos poner su presentación. Por supuesto. ¿Puedes dar un update de este asunto? Sabemos que necesitamos retomar este tema y nos gustaría que los que están aquí conectados, más de 500 asistentes que tenemos, nos pudieran compartir estas propuestas que de acuerdo a los retos de hoy, del México de hoy, se están planteando. Claro que sí, con todo gusto. Adelante. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa con gente tan importante como el ingeniero Francisco Reid o el ingeniero Juan Camacho, presidentes de sus respectivas instituciones. Si me permites, antes de entrar a esta parte, me gustaría también abordar la pregunta de socialización que hiciste. Tener una regulación o no tenerla, ¿qué cosa es mejor? Fíjate que pienso que durante mucho tiempo que este mundo se mueve a través de reglas. Y obviamente las reglas son condiciones que tenemos que manejarnos en todos los sentidos, desde el comportamiento humano, en la calle, con la sociedad, con nuestros hijos, con la familia. Las reglas de manera muy puntual, solamente ya las conocemos como normas oficiales mexicanas. Una norma oficial mexicana, amén de la definición que traiga hoy día inclusive la Ley de Infraestructura de la Calidad, pues no son más que las reglas a las que nos enfrentamos, ¿no? Y desde el punto de vista del sector empresarial, pues las reglas son las normas a las que se va obligado. Esta parte de qué conviene o no conviene, si no entendemos que este mundo se mueve a través de reglas, que el comercio internacional se da a través de estas reglas, a través de normatividad, obviamente no podremos avanzar, no podemos competir, no podemos ilustrar todo lo que hacemos, no podemos dejar evidencia de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Entonces me parece que la pregunta inicial es muy válida y desde mi punto de vista, también de que no me la hiciste, me quiero atravesar un poquito en esta socialización, porque son las reglas las que nos ponen en un parteaguas de saber si estamos haciendo bien las cosas o no. La regulación en materia de seguridad y salud del trabajo es una de las reglas que obviamente se ven impuestas
desde el punto de vista del sector empresarial, creo yo. Muchos de los patrones lo que menos necesitan o no quieren son más reglas, más obligaciones, más condiciones que se les estén manejando. Obviamente, ese reto, dentro a la segunda parte de tu pregunta, cuando mencionaste cuáles son los retos a los que se enfrentan, no solamente las autoridades, los patrones, el poder absorber una regulación adicional, una regulación unificada, una regulación que a lo mejor apenas empezamos a entender y que ahorita ya estamos pidiendo que se modifique. Y ahí ya entro a platicar sobre el tema. O sea, quiero iniciar con una lámina en donde se ve la importancia de por qué tenemos que cumplir con la regulación, por qué tenemos que cumplir con las normas de seguridad de salud en el trabajo, no solamente en las empresas, sino también en las oficinas, en las autoridades que regulan todo esto. ¿Por qué tenemos que elaborar reglas para dar cumplimiento con ciertas obligaciones que tendremos inmersas en nuestra vida cotidiana? Desde el punto de vista empresarial, cuando eso no se cumple, por supuesto que tenemos la manera de enviar a alguna empresa, algún inspector que vaya a verificar el cumplimiento de esas obligaciones. Y cuando no se cumplen esas reglas que vienen contenidas en las normas oficiales mexicanas, por supuesto que la empresa se ve sancionada. Y las sanciones hoy día se ven muy visualizables desde el punto de vista económico. Obviamente es pesado para una empresa no cumplir con sus obligaciones y tener que ser sancionada o tener que cumplir con una amonestación económica. Eso independientemente de las repercusiones que pudiera tener esta aplicación de la sanción hacia la empresa y que la empresa tenga alguna mala imagen ante la sociedad, ante el comercio, ante la productividad, ante la competitividad que tiene con empresas similares. Eso, por supuesto, ayuda a que el incremento de accidentes y enfermedades por el no cumplimiento de las normas también afecta a todos esos valores que tiene la propia empresa. Incrementa la prima de riesgos que tenga que pagar ante la seguridad. Y cuando un trabajador se ve afectado en su salud, en su integridad física, en su vida, lo que tiene que hacer la propia empresa es suplir a ese trabajador. La empresa lo que tiene que decir es, no puedo dejar de operar. Y cuando no deja de operar, tiene que meter a personal que sustituya a aquel que tuvo algún tipo de afectación. Y eso merma la productividad, porque los tiempos que va a invertir en capacitar a una nueva persona que tenga la maquinaria, el equipo, el proceso, pues eso se ve afectado en el desempeño de la propia empresa, ¿no? El agradecimiento por habernos convocado a la Secretaría de Trabajo a través de mi persona para poder socializar este tema y poder darles a conocer lo que hemos avanzado en el tiempo. Pues es muy benéfico para nosotros porque quiero aprovechar la oportunidad para que toda la audiencia que nos está viendo, para poder invitar a toda la audiencia a que si tienen algún tipo de comentario, no sé si me pueden ayudar con la lámina, toda la audiencia que nos está viendo, que pudiera ayudarnos a entender perfectamente lo que estamos tratando de elaborar como una actualización. Como bien mencionabas, esta norma ya tiene pues prácticamente 10 años de estar vigente y lo que necesitamos es un espacio como este primero para socializarlo, para encontrar puntos que nos permitan acordar lo que debemos de modificar, de actualizar, de reforzar e inclusive de eliminar. Y abrir espacios para trabajar en un proyecto que nos dé las bondades que nos requiere esta actualización de toda la vida cotidiana. O sea, necesitamos una norma de seguridad contra incendio porque los retos que enfrenta, así como lo mencionaste, las empresas ya no son las mismas que hace 10 años. Y entonces han cambiado en diferente manera. Si dentro de la audiencia que ahorita tenemos aquí presente, alguien se interesa en participar en el documento que vamos a discutir, ahorita es socializar el tema y decir qué es lo que vamos a mover. Ahorita no les voy a presentar la redacción de todos los articulados que tenemos pendientes de someter a la consideración de un comité consultivo. ¿Estamos bien o no? Lo que vamos a hacer es dar los parámetros generales, pero ahorita si alguien está interesado, al correo que están viendo en pantalla, podrían enviar la intención de que los pongamos
en un directorio, después enviarles el documento para corregir la invitación, antes de someterlo a la consideración del comité, para que en su caso se genere un grupo de trabajo de discusión de esta mecánica que tenemos como proyecto de actualización de esta norma oficial mexicana. Si me dan la siguiente, por favor. Como todos ustedes recordarán, saben, conocen, todo tipo de centro de trabajo actualmente tiene que medirse con la norma 2 para poder evaluar o determinar su grado de riesgo de incendio. Hoy día tenemos tan solo 2 elementos. Y conozcan la norma desde hace mucho tiempo, desde que nació como un instructivo y después pasó a una norma oficial mexicana. Bueno, pues en aquella norma oficial mexicana teníamos 3 determinaciones de riesgo de incendio: el bajo, el medio y el elevado. Actualmente, desde hace 10 años, tenemos 2. Lo que hemos tenido como parte de la retroalimentación, no solamente de las visitas de inspección, sino también como los resultados que han tenido unidades de verificación que han ido a los centros de trabajo, petición de trabajo, a verificar qué tanto han cumplido, nos han hecho entender que tendremos que dar un paso atrás para esta parte. Si se dan cuenta, hoy día cualquier tipo de centro de trabajo se tiene que medir con las variables de esta tabla, en donde el centro de trabajo, independientemente de lo que se dedique, de la actividad preponderante, se tiene que entrar a resolver su problemática en eso, y mucho de lo que hemos observado es que la queja de las empresas es que no caen exactamente en el riesgo que ellas pudieran considerar. Entonces, lo que hacemos ahorita es, con base en una superficie como variable o una cantidad de inventarios, ya sea líquidos, sólidos, gaseosos, toda esta parte, como lo están viendo en la pantalla, esas variables llevarían a determinar el riesgo, el grado de riesgo de incendio del centro de trabajo y, por consecuencia, las obligaciones que tienen de protección y de prevención para un eventual incendio que pudieran tener. Entonces, esta parte es la que vamos a modificar. Si me pasan a la siguiente, por favor. Lo que traemos como propuesta de modificación es, en principio, regresar a la determinación del riesgo de incendio en 3 modalidades, es decir, elevado, medio y bajo. Y tomando de la tabla anterior 3 de las variables, esencialmente, primero para encuadrar todos estos 3 riesgos en los tipos de actividades que se desarrollan en los centros de trabajo. Si tomamos solamente la superficie construida, las cantidades de inventarios, tanto de líquidos como de gases, y consideramos que nuestros centros de trabajo hoy día los podemos diferenciar entre las empresas que se dedican al comercio, las que se dedican a la industria de transformación, las que se dedican a los servicios y aún más aquellas que se dedican tan solo a almacenar los productos, materias primas o su proceso. Esta parte, si la vemos en ese concepto, podremos avanzar un poco. Sin embargo, la que sigue, por favor. Sin embargo, en lo que nos damos cuenta es que no solamente esas condiciones van a prevalecer. Entonces, a partir de ahí ya vamos a empezar a poner algunas reglas. Las reglas para poder, en esta propuesta, poder identificar si la empresa es de las que pertenecen al comercio, industria, servicios o almacenes. Las primeras reglas que teníamos que ver es que si esas actividades se desarrollan en un solo inmueble, en un solo predio, en un solo edificio, si esto lo tienen que tener así, pues obviamente tendríamos que clasificar y poner algunas reglas que cómo va a ser la combinación de esas actividades en ese edificio para poder determinar qué condiciones de seguridad tendrían que prevalecer o qué principios fundamentales ahorita tendrían que tener, primero para ubicarse en este grado de riesgo de incendio, en el elevado, en el medio, en el bajo. Pero al poner este contexto como primera regla, nos vemos en la necesidad de aperturar ese abanico de condiciones que pueden existir en un centro de trabajo y obviamente de la vecindad que tienen. La que sigue, por favor. Entonces, de esta manera, lo que estaríamos viendo es que existe también algún tipo de combinación entre esas modalidades. Nuestros centros de trabajo
hoy día no solamente los podemos aperturar así, servicios, industria, comercio, almacenes, sino que además también entre ellos se combinan. Hay edificios que tienen a la vez un almacén y un comercio, o una industria y un servicio, un almacén y un servicio. Y obviamente esto perjudica mucho la identificación de los riesgos y a veces también el cumplimiento. Imaginémonos esas tiendas de autoservicio que a su lado tienen un restaurante y que tienen una cantidad enorme, los malls, todos esos lugares en donde no solamente existe el centro de trabajo que vamos a verificar, sino que tiene a su vecino de un lado y del otro con diferente grado de riesgo. Si la norma la vamos a encauzar en ese sentido, pues entonces vamos a establecer mecanismos para poder identificar a ese centro de trabajo, pero también a todos los que tienen en su comunidad cercana. Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, indicar que van a ser 3 tipos de grado de riesgo. Después, que existen algunas combinaciones. Esas combinaciones las vamos a medir con 3 variables de las que hoy día se manejan. Hasta el momento solamente estamos mediando la situación de lo que tenemos que tener como condiciones. Si me pasan a la siguiente diapositiva, obviamente lo que menos va a esperar un patrón de un centro de trabajo es que le queramos medir de una manera, la que sigue, por favor, queramos medir de una manera dual, porque uno de los requisitos es que si en un centro de trabajo, en un predio, en un lugar, existen 2 actividades, la más preponderante es la que va a determinar el tipo de protección que se tenga que tener. Entonces, si tenemos un servicio con un comercio con una industria, un comercio con un almacén, y entre ellos mismos vemos quién tiene el grado de riesgo más elevado, lo tenemos que diferenciar. Y obviamente lo que la empresa no va a permitir va a ser que le demos requisitos mayores a los que debería de tener. En ese sentido, hay edificios como en el que me encuentro hoy día, aquí en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, que está ocupado por oficinas gubernamentales. Pero en este edificio también existen consultorios, también existen oficinas que realizan otro tipo de actividades, despachos. Y ese tipo de actividad obviamente obligaría a que cuando se empiecen a medir cuáles son los riesgos de cada uno de ellos, tengamos que poner condiciones en la propia propuesta de norma. Entonces, cuando en una edificación, cuando en un local, cuando en un predio existen este tipo de combinaciones, las reglas son las que nos van a ir sacando para determinar qué es lo que tenemos que cumplir eventualmente. Entonces, si en un edificio como este existen barreras entre nivel y nivel, barreras cortafuego, barreras que impidan que un fuego eventual pueda llegar a los elevadores, puede llegar a las escaleras y de ahí comunicarse al otro nivel, pues obviamente lo que tenemos que poner en la norma es que tanto uno como otro de los vecinos de los 2 centros de trabajo que están coexistiendo en ese edificio tengan que poner esas condicionantes para que uno sea protegido por el otro y viceversa. Entonces, para evitar que les pongamos requisitos adicionales, vamos a pasar a esa condición. Y ahora, si me permiten la siguiente diapositiva, en esta ya les pongo algunas condiciones elementales, porque en los centros de trabajo también hay algunos que por más medidas de protección y de prevención de incendios puedan tener, pues no se van a poder hacer a un lado porque van a caer de facto en un grado de riesgo elevado. Es decir, si un centro de trabajo tiene más de una altura, como la que hoy día también tiene la propia norma, de 25 metros, pues obviamente ya decimos que a partir de esa altura ya va a tener un grado de riesgo elevado y va a tener unas condiciones de seguridad muy particulares. Pero si ese centro de trabajo que ya se subdividió de acuerdo al requerimiento anterior y se le piden condiciones y se le dice si vas a tener más de 23 metros de recorrido hacia una salida y el centro de trabajo dice yo no quiero estar ahí, lo que puede hacer es fabricar salidas adicionales para no caer de facto en la categorización de grado de riesgo elevado que estamos poniendo como propuesta. Entonces, aquí lo interesante de esto es que algunas de las variables que vamos a poner, como son la ubicación del centro de trabajo por la altura, las distancias,
las condiciones bajo las cuales se puede revestir el edificio. Recuerdo que hace un par de años en Inglaterra, un edificio recién construido, remodelado, con materiales de construcción, fue el que se incendió. Y obviamente la construcción estaba sólida, estaba resistente, pero el problema mayor fue en el revestimiento exterior, que era muy combustible. Y por ahí salió y se quemó todo el edificio y tuvo pérdidas no solamente materiales, sino también humanas. Entonces, bueno, esas condiciones, esas variables, las estamos poniendo de tal manera que si un centro de trabajo se ve bajo esas condicionantes en las variables y las ve superadas, él mismo pueda reflexionar sobre qué hacer para caer en el riesgo inmediato inferior. Y obviamente con eso no se está degradando en nada lo que es la seguridad. Se están disminuyendo las condiciones que la autoridad pudiera estar poniendo para poder evaluar y obligar al patrón a cumplir con esa condición de protección, de prevención, ya sea en los aspectos pasivos o en los activos. Entonces, por ahí va la intención de la modificación a la norma. Hacer algunas variables con los mismos elementos, porque ante todo vamos a tener que justificar ante un análisis de impacto regulatorio cuánto le costaría al centro de trabajo hacer las adecuaciones, modificaciones que pudiéramos tener ante una eventual modificación de esa norma. Y siendo que estamos moviendo las mismas variables que tenemos ahí, podríamos justificar que no le cuesta demasiado, que no van a ser tan onerosas y que eso es parte de lo que estamos buscando. Empezaba a justificar que las empresas a lo mejor lo que menos quieren son reglas nuevas. Ahorita, si están inconformes porque la norma los tasa en un grado de riesgo más elevado del que consideran, con esas modificaciones a lo mejor los podemos poner en su justa dimensión. La que sigue, por favor. Parte de lo que tenemos aquí, les muestro un par de tablitas de esta justificación que les estamos manejando de que podrían ser consideradas 3 de las variables, de las 4 variables que tenemos en la actual norma vigente. Entonces, cuando modificamos la cantidad de inventarios para comercio o para servicio o para industria, y estamos viendo la posibilidad de ponerlos también en inventarios de un almacén, cuando modificamos esas cantidades y se las damos a cada uno de esos sectores, y que no entren, como hoy día la norma lo tiene para cualquier tipo de centro de trabajo, podríamos estar dándole esa justa dimensión para poder evaluarlo en función de las cantidades de inventarios que pudieran tener. Lo que vamos a proponer es una combinación de estas variables que voy a presentar en la siguiente diapositiva, si me hace favor. De manera gráfica se los platico en ese sentido. Vamos a tener 3 grados de riesgo de incendio: el alto, el medio y el bajo. En los recuadros, a un ladito del alto, el primer recuadro trae una línea, arriba trae 1, 2 y 3. La intención es que la superficie construida va a tener un valor. Las cantidades de líquidos inflamables y combustibles va a tener otro valor. Y las cantidades de gases inflamables también va a tener un valor. De acuerdo a las tablitas que les acabo de mostrar, de las dos como ejemplo, si las 3 variables se encuentran en la parte superior, es decir, la superficie, las cantidades de líquidos y las cantidades de gases, tendríamos considerado el centro de trabajo, independientemente de que ya demos un genérico de todos aquellos centros de trabajo que de facto caerían en grado de riesgo alto y que inclusive podrían ser modificados, estaremos viendo que si la variable 1, 2 y 3 están arriba, los mandamos a alto. Si de esas 3 variables, tan solo las cantidades de líquidos y de gases se encuentran por encima y la construcción es la que tiene poca, lo mandamos de cualquier manera. Es decir, en cada una de las variables, si al menos una de esas 3 variables las podemos considerar están arriba y las otras 2 abajo, podremos tasarlo de esa manera. En el grado de riesgo medio, la diferencia sería la parte de la superficie construida, porque esa sí podría estar en un grado elevado, superando las cantidades, pero las cantidades de líquidos y de gases pudieran estar muy por debajo, lo que implicaría que no tendría gran riesgo, aunque tenga una superficie grande. Hoy día, muchos de los que se quejan, las empresas que tienen una parte de construcción, pero el terreno donde están ubicadas es muy grande, entonces la superficie que tienen que contabilizar es muy elevada.
Entonces, bueno, la mecánica tendría que ser esa. Y obviamente para el grado de riesgo bajo, si las tres cantidades no son superadas de las tres variables, pues entonces consideramos que el centro de trabajo podría estar considerándose en grado de riesgo bajo y por lo tanto las medidas de seguridad y protección serían las más elementales. Esa es la parte fundamental a lo que yo quisiera encerrarme en esta parte. Y comentarles a ustedes en la siguiente lámina, por favor, que estamos evaluando la manera de poder darle variables y poder combinar variables para los almacenes que se tienen que manejar de manera diferente. Ustedes recordarán en noticias, la semana pasada, el 23, si no mal recuerdo, hubo un gran incendio de un almacén en Jalisco. O sea, granos que se estaban transportando a lugares muy precisos en un almacén a las 11 de la noche, tuvo una explosión. Y obviamente se ve que hubo una secuencia. Entonces, parte de los elementos que vamos a tener que tener ahí es para lo que son los almacenes, donde aparentemente existe menos personal que esté ubicando el acomodo, la entrada y salida de los productos. En esta parte, las variables también son fundamentales porque como obviamente no hay nadie, curiosamente hay mucho más accidentabilidad en ello. Hace un par de semanas, no una semana, sino 2 semanas atrás, en Tamaulipas hubo un incendio en una maquiladora. Y obviamente empezó, curiosamente, también en el área de almacenes, según lo que reportan en las noticias, ¿no? Entonces, mucho de lo que vemos es que se pueden prevenir accidentes directamente ahí en esos lugares. Por eso es que la propuesta no va a ir encaminada a si se refiere a comercio, industria y servicios, sino más bien en el lugar donde se tienen almacenados. Pero el almacenamiento a lo mejor lo tienen muy cercano a la producción o al comercio o al servicio. Entonces, todas esas variables las tenemos que manejar. Y lo que vamos a ver es cómo estamos viendo la bibliografía precisamente para cómo acomodar y cómo combinar estas variables, porque no sabemos si el almacén puede estar almacenando productos a granel, como en el caso de hace una semana en Jalisco, o bien si los pasillos en donde se está almacenando son suficientes para tener una adecuada ventilación. No sabemos tampoco si la temperatura es la más idónea. No sabemos si ahí tienen un control estricto sobre la revisión y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Las estadísticas que nos estaba proporcionando en el panel anterior la doctora Cecilia, pues obviamente son impresionantes, pero hay también algunas que no se alcanzan a percibir. Y obviamente lo que tenemos que ver es que dentro de los almacenes, una variable que nunca hemos visto, de una manera muy particular, es la temperatura del lugar o una combinación de temperatura con la cantidad de oxígeno. O sea, hay grandes almacenes en otros países en donde el control y la logística de los almacenes son tan amplios, son tan grandes, son tan automatizados, que obviamente el colocar extintores o colocar sistemas fijos contra incendio es insuficiente inclusive para ello, porque no abarcan ni toda la superficie, ni todos los contenedores, ni todos los racks, ni todos los pasillos, ni protegen a todo el centro de trabajo. Entonces, ahí sí nos parece que tenemos que entrar un poquito más a profundidad y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita hoy día, discutiendo sobre estas variables de cómo ver la ventilación, la altura de las estivas, el ancho de los pasillos, el tipo de materiales que se están almacenando, el tipo de racks, el tipo de materiales que se utilizan para poder poner en pallets los productos, los elementos con los que se embalaja, con el que se envasa, con el que se protege. A veces lo que se está almacenando son materiales no combustibles, pero curiosamente están utilizando envases y embalajes que sí lo son, o tarimas que sí lo son. Entonces, esta parte nos resulta un poquito más complicado porque no lo tenemos considerado en la norma vigente y ahí sí tendremos que hacer alguna combinación de las variables para poder llevar a buen puerto una propuesta que eventualmente nos pudiera
aprobar el comité consultivo pasando por un grupo de trabajo. Por eso es que en la segunda lámina lo que le pedía a todos los interesados es que nos manden un correíto diciendo yo estoy interesado en esto, y cuando se apruebe el grupo de trabajo les podamos mandar el proyecto de la norma para que lo analice, para que lo discutamos y para que podamos pasar a la siguiente etapa del proceso de normalización. La siguiente, por favor. Esta parte es donde yo quisiera tener la mayor aportación de esta charla con ustedes, pero por supuesto que va a ser una norma que va a tener algún tipo de elementos a los que no aplique. Hoy día sabemos que la CEA, la agencia, ya tiene algunas consideraciones, tomó la materia de hidrocarburos, ya tiene normas muy particulares. No queremos tampoco, al hacer una eventual modificación a esta norma, tener que tener concurrencia en cuanto a la aplicabilidad y la sanción, inclusive a los centros de trabajo a los que le apliquen dos normas con temas concurrentes. De tal manera que vamos a poner algunas excepciones muy particulares. Aquí mismo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contamos con normas oficiales mexicanas que están clasificadas por convicción en normas de seguridad, normas de salud en el trabajo, normas de organización, normas de producto y normas específicas. Dentro de las específicas ya tenemos normas para la industria de la construcción, normas para la minería, normas para la agricultura, para forestales, y obviamente esos elementos que tenemos ahí considerados van a ser posible que lo metemos como una norma 002 que tenga como excepción el no llegarle a la minería, porque en la minería ya hay una norma oficial mexicana o dos normas oficiales mexicanas, o para la agricultura con una o dos normas oficiales mexicanas que ya tienen un capitulado que tenga que ver con la prevención de incendios en esos lugares de manera muy particular. Entonces, esa parte también la vamos a tener que reforzar desde el principio. La que sigue, por favor. No pinto mencionar que vamos a tener que tener mucho cuidado en acomodar bien las partes que ya se tienen consideradas dentro de la norma vigente y que hemos venido avanzando a lo largo del tiempo. O sea, primero, clasificar el riesgo de incendio. Después, algo muy importante es que si ya el centro de trabajo ya tuvo la clasificación, ahora va a tener que hacer un análisis de ese lugar, de esa área en donde se manejó. El centro de trabajo puede decir, yo me clasifico integralmente, sin importar las áreas que tengan, no las voy a subdividir. Entonces, también están en esa posibilidad de hacer ese tipo de consideraciones. Pero cuando ya tenga una determinación de qué riesgo de incendio tiene en cada una de esas áreas, ya lo que le vamos a pedir ahora es un análisis del riesgo. ¿Qué tienes como materiales en ese lugar en particular? ¿Cómo tienes tus procesos productivos? ¿Cuánta gente tienes ahí? ¿Cuál es tu valor de exposición y probabilidad para este riesgo? Entonces, de esa manera, el propio centro de trabajo va a poder determinar qué tipo de extintor o qué tipo de sistema va a tener que utilizar. ¿Dónde lo va a ocupar? ¿Quién lo va a atender? Es decir, ahí ya nos vamos a tener que meter a lo que mencionaban en el panel anterior, que existen normas mexicanas a las que hay que darle su valoración. Obviamente, si se tratan de extintores, hoy día se está manejando a través de la Secretaría de Economía la modificación a la norma 154. Y obviamente ya trae algunas precisiones que se deben de cumplir que no se hacía en la versión anterior. Pero también cuando nos vemos indicados a tener sistemas fijos, obviamente ya también se avanzó en la normatividad en ese aspecto. Y ya la norma 066, una norma mexicana, que a la luz de la nueva ley que acaba de salir, la Ley de Infraestructura de la Calidad, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo mandemos o lo mandatemos como norma mexicana o como estándar integral. ¿Cómo se va a manejar eso? Entonces, hay todavía algunos huequitos que vamos a tener que ir llenando, pero no obviamos mencionar ahorita en esta participación que estoy haciendo a través de ustedes y representando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de que vamos a tener que identificar los puntos que tenemos que reforzar de la norma. Es decir, si la norma vigente solamente decíamos al patrón que tenía que tener un extintor y le damos algunas características y parámetros, hoy día le vamos a decir, analiza tu riesgo para que sea lo más óptimo. Le vamos a dar elementos que ya tiene funcionando de alguna u otra manera, ya sea por el propio esquema de la aplicación y vigilancia y cumplimiento de la norma 002, o bien
acercándonos a otro. Tenemos normas de soldadura y corte que son trabajos en caliente que se manejan en esta norma y que se van a reforzar, pero que ya lo tenemos allá. Tenemos trabajos en espacios confinados donde pueden haber atmósferas explosivas. Tenemos normas de instalaciones eléctricas en donde decimos que ya es cómo se tiene que hacer una revisión, un mantenimiento a esas instalaciones eléctricas. Entonces, sin aras de duplicar esas condiciones, lo que vamos a tener que hacer es ordenarlas, de tal manera que ahora a través de la norma 2 exista una persona que se dedique precisamente a elaborar toda esta condición técnico-administrativa legal que va a tener que tener cumplimiento para cuando llegue una visita del Inspector Federal del Trabajo o cuando llegue una visita de la unidad de verificación, ahora son unidades de inspección, para verificar a petición de parte que la norma se está cumpliendo por el centro de trabajo y que existen evidencias de que se dan cumplimiento con cada uno de estos elementos para clasificar el riesgo, para identificar la evaluación en cada uno de esos elementos, para cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios, para tener programas de capacitación cuando se requiera de las brigadas, cuando se tenga salidas de emergencia, salidas complementarias, cuando se tenga que tener programas de revisiones a las instalaciones de gas, de gas natural, a las instalaciones eléctricas, cuando se tengan nuevos elementos. Esta parte de la noticia de hace una semana en un silo de almacenamiento tiene que ver con algo que no le damos mucha importancia en muchos centros de trabajo, en muchos lugares, porque el polvo que produce una actividad se acumula en lugares muy recónditos en donde eventualmente puede haber un riesgo mayor. Todo esto del manejo del polvo y de prevenir explosiones que primero se da a través de un pequeño incendio y que llega a un lugar donde hay una acumulación de polvo, como en este caso de polvos naturales, de polvos de maíz, polvos de material orgánico, y que produzca un incendio que provoque una explosión con consecuencias obviamente de sonido, de proyección de la cantidad de energía hacia otro lugar donde haya más acumulación y que en tándem se dé una explosión tan otra, cuando aparentemente el riesgo solamente tendría que ver con una condición muy elemental. Cuando no le damos esa condición, a esa condición de limpieza, la importancia de vida, se nos pueden presentar diversos tipos de elementos de riesgo mayor. Entonces, en esta norma también vamos a ver algo relacionado con cómo controlar estos tipos de polvos que se producen a lo largo del proceso mismo que se lleva a cabo en otra área contigua al propio lugar donde estamos evaluando el riesgo y que se tenga que sumar a las condiciones de seguridad para prevenir riesgos. En esencia, esa es la parte que vamos a reforzar, amén de lo elemental, que es la clasificación del riesgo de incendio. Si me ponen la que sigue, por favor, ya me voy un poquito más rápido, no quiero acabarme todo el tiempo, para dejarles también a los ingenieros Francisco y Juan que tengan su oportunidad de decirnos cómo ven la normatividad y responder a las preguntas que les estaba haciendo Víctor. Obviamente, dentro de esa identificación, lo que vamos a ubicar en su ajuste de dimensiones, la identificación del riesgo a proteger para que el propio patrón pueda determinar qué fuego se puede presentar ahí, qué materiales se pueden manejar, qué procesos de trabajo pudiera estar afectando, a qué cantidad de personas pudiera estar considerando ahí dentro de los riesgos. Identifique sus propios extintores, sus propios sistemas fijos contra incendio, que identifique cuando se trata de sistemas fijos, quién le va a hacer el diseño de esas condiciones, de donde se va a ubicar el sistema fijo, con los mejores o los más óptimos elementos de sofocación que se pudieran tener y de esa manera ir avanzando no solamente en el cumplimiento de esta norma, sino también manejando las otras normas, las normas ligeras que pudieran verse concatenadas en esta manera de prevenir los riesgos. La que sigue, por favor. Hoy día existen dos normas que son muy importantes ahorita para poder darle vida al cambio que estamos proponiendo. La 154 que va a aplicar para la recarga de los extintores y que inclusive
tiene una norma oficial mexicana que está atrás para reforzarlo, una norma 202, que va a ser la norma que traiga la efectividad de un extintor. O sea, no importa si el extintor proviene del extranjero o es de fabricación nacional, pero que cumpla con ciertos estándares que concatenan algunas condiciones que vienen diversas en algunas normas oficiales mexicanas que nosotros tenemos consideradas vigentes todavía en nuestra normatividad, las normas 100 desde la 100 a la 106, y que esta mecánica de transferir la materia de productos hacia la Secretaría de Economía, en esa secretaría lo que hicieron es fabricar un proyecto de documento que ha sido presentado al comité consultivo de esa dependencia y que próximamente la vamos a tener publicada en el Diario Oficial de la Federación. De tal manera que esas dos van a ser elementales para esta parte de los extintores, que es uno de los elementos que no puede obviarse como elementos esenciales de la prevención y de la protección contra incendios en cualquier tipo de centro de trabajo. Y finalmente la lámina que sigue, por favor, también tenemos lo que hoy día tenemos para los sistemas fijos. O sea, poder decir que si esta norma 002 va a invocar el cumplimiento de una norma mexicana, la 066, para diseñar, pues obviamente tenemos que decirle bajo qué condiciones tiene que dar cumplimiento y cuándo dar cumplimiento con ella. Finalmente, la norma 066 tendría que estar involucrada en el cumplimiento de esta, haciéndolo obligatorio. Llámese norma mexicana o llámese como ahora se va a llamar estándar. Entonces, toda esa condición es el esquema general de lo que tenemos hoy día vigente en la norma 002 y que eventualmente vamos a poner a consideración del comité consultivo. La última lámina solamente, si me das favor de ponerla, solamente es el esquema de cómo tenemos el proceso de normalización, en dónde entra la parte jurídica para poder validar esos proyectos que tengamos primero implementados en un programa de normalización, que no cambia, porque ya lo tenemos incluido, proporcionados al comité consultivo, que va a determinar si se genera un grupo de trabajo per se para discutir esta propuesta, la aprobación de ese comité para poder permitir que se publique en el Diario Oficial. Tengamos en consideración que con la entrada en vigor de la Ley de Infraestructura de la Calidad, hoy día todavía podemos hacernos uso en muchos de los aspectos de lo que trae el reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que se va a perder su vigencia dentro de un año después de que entró en vigor la Ley de Infraestructura de la Calidad. Pero bueno, esa es la parte final de lo que vamos a tener. Todo lo que estamos haciendo ahorita, eso si les queda con ustedes, lo que tenemos como intención para poder avanzar en este proceso de normalización para este proyecto en particular y después para todas las normas oficiales mexicanas a las que me refería en la primera lámina. Entonces, hasta aquí es lo que les traigo. Quedo atento para cualquier tipo de comentario o pregunta que pudieran tener respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Sencillo y complejo. La intención no es resolver el tema aquí. La intención es, nuestro sector está muy interesado en que este tema se vaya desahogando como mejor le convenga al país. Y la realidad es que suena sencillo, pero hay mucha complejidad. Y ahora quisiera preguntarle a Juan Camacho, desde nuestra óptica como sector especialistas, evidentemente somos un sector transversal, decía yo al inicio, y sin embargo estamos también preocupados no solamente en procurar salvar las vidas de las personas, sino también la continuidad de operaciones de los negocios que son los que generan la riqueza de este país. Entendemos también que no son los mejores tiempos para el tema de querer implementar nuevas reglas, eso nos queda bastante claro. Sin embargo, queremos como sector aportar nuestra experiencia en cuanto
que mejores prácticas pueden ofrecer mejores participación en la protección sin necesidad de que la inversión sea tan alta. Desde la óptica de los profesionales del sector, Juan, ¿cuál sería tu opinión en cuanto al impacto que esto pudiera tener al sector industrial, empresarial? Gracias, Víctor. Realmente un saludo, Enrique. Mucho gusto en saludarte. Francisco Rico, es un honor que nos acompañes. Respondiendo a tu pregunta, primero quisiera poner en contexto. Lo dijiste en la... Y también se comentó en el panel anterior, Antonio Navalón, de que Concamín representa 1.200.000 empresas. Entonces ahí tenemos otro parte importante, ¿no? Para estadísticas del INEGI son 600, pero nada más de pura manufactura, más todas las industrias, pues hacen este universo. En este sentido, y como bien lo comentó Enrique, la clasificación actual pues es insuficiente. Tenemos, en algunos puntos tenemos sobreregulación, en algunos centros de trabajo, y en otros centros de trabajo tenemos unos requerimientos que no generan competitividad a la industria. Y quiero recalcar, respondiendo a tu pregunta de cómo lo vemos desde esta óptica, no generan competitividad, porque en un mundo globalizado donde estamos, uno de los aspectos importantes es la continuidad del negocio. Eso es asegurar que lo que una industria produce, que se va a ir como proveedora a otro tipo de industria, llámese aeroespacial, llámese automotriz, telecomunicaciones, pues no puede fallar esa cadena de suministro. Entonces, uno de los aspectos que se vigilan es de que no vaya a fallar por cuestiones de incendio. Y de aquí vienen una serie de requisitos por parte de estas cadenas de valor y voltean a ver la protección contra incendio. Cuando voltean a ver la protección contra incendio, de la cual se cumple actualmente en México, se ve que es insuficiente para asegurar que se mantenga esta cadena de valor, y ahí perdemos negocio como país, perdemos competitividad. Ahí es donde me refiero de que en algunas industrias, en algunos sectores, es insuficiente. Otro ejemplo muy claro pudiera ser la industria hotelera. Los promotores de turismo, que aunque ahorita hay una baja y significativa importante, esto no va a durar para siempre. En años anteriores, una pregunta que se hacen es qué tan seguro es a dónde voy a enviar a mi huésped o al turista. Y entre otros factores, revisa la protección contra incendios. Entonces tenemos cadenas que ya dentro de su esquema de construcción tienen la protección contra incendios, y esto les genera un aspecto más competitivo que la industria nacional, que no tiene completa su protección contra incendios. ¿Cómo lo vemos? Precisamente que la regulación, reglamentación o normatividad que hay en México es insuficiente para poder cubrir estos aspectos. Y hablando económicamente, pues nada, como un dato, ¿no? Que bien lo comentaba la doctora Cecilia Escapa, pues, solamente es una parte. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en su reporte del primer semestre, nos reporta alrededor de 6,000 millones de pesos de pérdidas por incendio. Entonces, hay una parte que hay que ajustar y que quiero aclarar, no es la mayor. Si analizamos el mayor número de unidades económicas, que es el sector comercio, que tenemos alrededor de 2.300.000 en el país, estas 2.300.000 unidades económicas de comercio, pues más del 95% son micropymes, son pequeñas tiendas, y algunas, aunque pertenecen a una cadena, son establecimientos que para la protección contra incendio
no requieren sistemas tan especializados. A estos, actualmente, el capítulo, el numeral 5.10 de la norma, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, el numeral 5.10 dice que deben de contar con medios de detección, centros de trabajo con grado de riesgo ordinario. Hay una mala práctica en México, que se utilizan estos medios de detección, se utilizan detectores que a la vez que también son alarmas, que claramente el manual de los distintos fabricantes dice que son para aplicación residencial y que no son para aplicación comercial, industrial o de servicios. Incluso son dispositivos que trabajan a baja frecuencia, 540 Hz, contra los dispositivos que trabajan a alta frecuencia, que estos sí son, vamos a decir, para avisarnos cuando estamos en estados de conciencia. Aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que por cumplir con un punto de la norma, estamos haciendo que un centro de trabajo, hablando de comercio, que de 300 metros cuadrados, que es lo que estamos proponiendo, que sea el más bajo de los riesgos de hasta 300 metros cuadrados en comercio, y que tiene que invertir alrededor entre 5,000, 6,000 pesos, hablando del extintor, señalamiento del sector, probablemente una luz de emergencia, obviamente puede variar, pero en ese rango estaría. Resulta que aproximadamente el 20% de su inversión va a ser en un detector que no le va a servir. Entonces, si quitamos este solo punto o corregimos este solo punto y hablamos de más de 2 millones de unidades económicas y que cada unidad económica tendría que invertir alrededor de 1,000 pesos solamente en estos detectores que no le van a servir el calco, estamos hablando de 2,000 millones de pesos que se pueden invertir en otros aspectos de la protección contra incendios. Entonces, como vemos, ajustar la norma a la medida con la propuesta que bien hace Enrique, que bien hace la Secretaría de Trabajo, nos va a permitir que unos paguen menos o que inviertan menos, porque no es que paguen menos, y otros inviertan incluso mejor, ¿sí? En este aspecto. Espero haber respondido la pregunta. Bien. Bien, Juan. Sabemos que es un tema muy complejo, controversial en estos tiempos, y yo quisiera ir aterrizando. El tiempo es corto para este tema, pero me gustaría escuchar a Francisco Ritz. Si me haces favor, Paco, de abrir tu micrófono. Hace rato lo apagué porque había ruido. Enrique dio una semblanza general de lo que se ve y se está proponiendo en una actualización de la norma 02. Esta norma es como la base para muchos de los reglamentos, también de protección civil, de construcción, y que por eso es una importancia tener una muy buena norma. En el entendido también de informar adecuadamente a los involucrados y escucharlos también, al sector industrial, donde tú estás muy atento a la actualización de cualquier norma que tiene que ver con el sector empresarial. Por nuestra parte, hemos mucho insistido a la Secretaría de utilizar el tema, de traerlo nuevamente a la mesa de discusión, donde se abran los paneles, donde todos los involucrados pudiéramos opinar en el cómo sí buscar traer una actualización de una norma que, aunque en estos tiempos pareciera muy agresivo, sí reconsiderar y replantear el hecho de no contar con la adecuada protección. Ya se comentaba en el panel anterior del poco cumplimiento de algunas compañías o algunos sectores específicos
porque consideran que hay una sobreregulación, porque la inspección se presta a corrupción. Son tiempos de una época diferente, estamos en el 2020 y tenemos que ponernos al día. Yo quisiera escuchar a la CONCAMIN en términos prácticos de si consideran oportuno el empezar a hablar de este tema y que se lleve el tiempo de elaboración consensuada en beneficio de México, de los trabajadores principalmente, y todo lo que genera riqueza para el sector empresarial, pero desde una óptica que está asumiendo la CONCAMIN con una responsabilidad social. Mira, yo pienso primero, como decía Enrique, muy adecuadamente, a la industria no le gustan las regulaciones. Yo creo que ni a la industria ni a nadie le gusta que lo estén regulando, pero es una necesidad regular este tipo de actividades. Yo creo que en general al industrial no le gusta gastar cuando no se justifica. Cuando no hay una justificación, no le gusta gastar el dinero en eso. Pero yo creo que lo que hay que buscar en estos reglamentos y en estas normas es precisamente la justificación que le va a convenir al industrial proteger sus activos y proteger a su personal. Porque como bien lo mencionaba Enrique, un incendio y una catástrofe de estas le pega durísimo a la industria y al personal y a cualquier empresa. Entonces, no se debe de ver como un gasto que es a fondo perdido porque simplemente tengo que llenar de extintores mi almacén. No, yo creo que hay que pensar en una justificación de la inversión por el propio beneficio del industrial y de sus activos y de su personal. Entonces, yo creo que está muy bien la revisión que están haciendo. Es un tema complicado, no es sencillo, pero creo que se está abordando de una manera lógica, de una manera convincente, que cuando se pueda estudiar a fondo esto, va a haber muchas empresas que van a poder bajar su grado de riesgo, porque con la mecánica actual, pues es fácil confundirse y entonces irse por un grado de riesgo que es más alto y que no se justifica tanto. Pero además le va a abrir oportunidades a decir, bueno, si estoy almacenando demasiado inventario, que eso me va a subir mi riesgo, hombre, pues bajo mi inventario para bajar mi riesgo. Y si baja el inventario, pues bendito sea Dios, porque eso es una reducción al riesgo del incendio. Yo creo que es muy importante este trabajo porque va a haber muchísimas áreas involucradas. Entonces, no es un trabajo rápido, no es un trabajo sencillo, pero creo que es un trabajo que se tiene que realizar. Creo que va por buen camino y es una norma de las que son difíciles de poder concretar. Pero yo creo que se está abordando de una manera correcta y yo pienso que sí es importante poderlo terminar para poder en el enfoque de justificar la inversión que se haga en este tipo de normas y de reglamentos. Quizás quisiera yo aprovechar un poco la oportunidad para mencionar que en la nueva ley se habla mucho de dos áreas nuevas. Uno, de la estandarización y segundo, de la autodeclaración. Yo creo que aquí, en estos dos temas, hay que recordar por qué las normas voluntarias, que ahora van a ser los estándares, por qué en todos o la gran mayoría de los países desarrollados son la mayor cantidad de normas que existe, más que normas oficiales, hay normas voluntarias. ¿Y por qué si son voluntarias se cumplen? Bueno, pues porque simplemente una norma bien elaborada reúne a todos los fabricantes de un aparato o de un producto y reúne a los usuarios de ese producto y reúne a la academia y reúne a los comercializadores y reúne a los importadores. Y entonces todo ese gran grupo de personas trabajan para que bajo reglas colegiadas y discusiones básicamente técnicas se puedan llegar a concretar normas que aunque sean voluntarias,
todo mundo que participó en ellas prefiere tener esa norma pareja para todos, porque eso les va a dar la seguridad de que todos los actores están sobre la misma base. Quien entra a un mercado donde la norma no lo permite entrar porque su producto no cumple con ella, la norma es el primer factor para poderse motivar a mejorar la tecnología y a poder emparejar su producto con todo lo que se maneja en el mercado. Entonces, creo que el fomentar normas voluntarias de todos los equipos involucrados en equipos contra incendio, en sistemas contra incendio, también debería ser una labor de la industria, del comercio, del sector usuario, en poder desarrollar más normas mexicanas, como alcancé a oír un poco en la plática anterior. Decían que tenemos muchas normas mexicanas que son muy buenas y que son estándares ahora llamados, pero son estándares voluntarios que se vuelven obligación porque le convienen al mercado en su conjunto. Y entonces por eso se vuelven unos estándares muy fuertes y que son muy obligatorios. Entonces creo que vale la pena trabajar un poco en esto para también propiciar que existan normas de apoyo a la norma 002 en cuanto a las soluciones que pueda ofrecerse al mercado. Básicamente Paco, serían mis comentarios. Paco, justamente la norma 02 es una norma base para la protección contra incendio y que se toma de referencia en prácticamente todo el país dentro de algunos reglamentos y precisamente hablar de la transversalidad es muy importante hoy en el tema de la nueva ley de infraestructura. Hoy que hay 4 organismos nacionales de normalización para nuestro sector, un poco sorprendente para nosotros, dado que era pues, un sector tímidamente olvidado o no tan con los reflectores encendidos. Y la pregunta para Juan, para concluir y pasar a las preguntas. El tema de transversalidad que se ha comentado entre los especialistas, ¿qué tan relevante es si consideramos que la 02 sí es la base de la normatividad para nuestra protección, pero que si vas a los municipios y a los estados, cambian? Y entonces la 02 se vuelve importante, pero también el reglamento de construcción local, pero también los lineamientos de protección civil. La importancia de la transversalidad, Juan, ¿qué opinas? Nuevamente, la importancia de la transversalidad es la competitividad, la eficiencia. Es muy ineficiente para muchas empresas ya con un modelo de negocio, con ingenierías, si no bien establecidas y preestablecidas, y más que la ingeniería, un costo de lo que va a invertir en cada uno de sus rubros, incluyendo la protección civil, la normatividad laboral o simplemente la protección contra incendios, y que de que un municipio a otro, incluso estando a veces en la misma área conurbada, les cambien las reglas, les cambien los requisitos, más que afecta, además de afectar el presupuesto, afecta en los tiempos en los que una empresa se puede instalar. Y a veces se pierde más en ese tiempo de que no se instala la empresa que en el propio presupuesto. ¿Y esto por qué se debe? Precisamente por lo que comentas. No hay una transversalidad en materia de protección contra incendios, y si bien de los municipios, que incluso comentaba la misma doctora Cecilia, escapa 335 con reglamentos de construcción, pues entonces tenemos más de 2,000 municipios en reglamento de construcción y que piden algunas unidades municipales de protección civil, pues protección contra incendio, y se remiten a la norma 02. Y de estos 335 municipios, por lo menos un 10% de estos reglamentos mencionan que se cumpla con la norma 02. Y los demás reglamentos extraen puntos de la norma 02. Pero luego aquí viene algo muy importante, que es la mala comprensión de la norma. Porque he escuchado personas, autoridades locales, que dicen
es que la norma 2, y aquí Enrique me podrá corregir si me equivoco, que la norma 2 pide que el sistema fijo tenga 2 bombas. Pero resulta que esto viene en un apéndice que no es de cumplimiento obligatorio, pero en algunos municipios dicen sí, porque la norma lo pide. De ahí la importancia de hacerla más transversal, pero además de hacerla más clara, porque esto pudiera parecer cosa menor, pero resulta desde que luego hay empresas ya establecidas que pasan hasta las inspecciones de las aseguradoras más con más altos estándares a nivel mundial, y resulta que llega una autoridad y le dice te falta una bomba eléctrica e inviértele $500,000 o $1,000,000 de pesos que no tenías en tus presupuestos solo para cumplir con un requisito, porque los profesionales de la protección contra incendios sabemos que si su bomba cumple con ciertos requisitos que ahora afortunadamente con la nueva ley de infraestructura de la calidad nos va a permitir hacer estos estándares para especificar y ponerlos, homologar a nivel de otros países. Entonces vamos a poder confiar en que se quiere con una sola fotobomba funcione perfectamente bien y ahorrarle al usuario ese impacto económico. Entonces, de ahí la importancia, y no solamente con reglamentos, también con otras normas oficiales. Comentaba la misma doctora Escapa sobre la norma de guardería, y también ahí nos establece algunos requisitos que es importante alinear con las otras normas y hacer más competitivo la normatividad. Coincido con lo que dice Francisco Rey en cuanto a que la normatividad nos genera competitividad y nos abre la oportunidad a ingresar a nuevos mercados, pero siempre y cuando esta sea, como también bien lo dijo, que sea óptima, que sea oportuna, que sea entendible, que sea aplicable, y esto es lo que estamos haciendo, esta es la propuesta que estamos haciendo a la norma 2. Ojalá, espero que sé que así va a ser, que vamos a poder seguir trabajando con Secretaría del Trabajo y también involucrar a partir de este día también a lo que nosotros llamamos el usuario final, en este caso a la industria representada por Concamín. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, en lo particular también Enrique y Francisco. Les agradecemos su participación. Antes de terminar formalmente con el panel, quisiera pasar un par de preguntas nada más por parte de la audiencia. Entonces, vamos con las preguntas. Mario Rojas, de este lado, ingenieros. Una de las preguntas es, buenas tardes, ¿qué se necesita o qué hace falta en México para hacer oficial la NFPA 1 y la NFPA 101? Con esto se evitarían en México pues miles de incendios, ¿no? Esta es una pregunta por parte de los participantes. Si nos ayudan a contestarla, por favor. Bueno, mira, la parte técnica, y ahorita probablemente nos pueda ayudar a la parte normativa. No es posible implementarla porque nuestras condiciones de infraestructura, sobre todo urbana, no son las mismas que en Estados Unidos. Nada más como un ejemplo, los documentos a los que se refiere, por la 101, nos habla que establecimientos de reunión pública con más de 50 personas o ocupantes ya requerirían sistema de rociadores. Aquí en México no es posible hacer eso. Otro punto que tampoco sería viable es que históricamente nuestra forma de construcción no dejamos un espacio, un hall hacia atrás, entonces no un pasillo hacia atrás de las edificaciones, y para Estados Unidos es muy fácil establecer que tenga una salida por adicional y en forma por la parte trasera, por así resumirlo. En México no sería posible. Entonces tendríamos graves problemas de implementación solamente adaptar la NFPA 101 o la NFPA 1. Esto sin mencionar pues, que es una norma extranjera que probablemente que nos pudiera, Francisco Rey nos pudiera ampliar más
la respuesta. Gracias. Gracias, Juan. Quisiera ceder la palabra igualmente, ingeniero Enrique. Si quisiera comentar algo, Francisco. Muchas gracias. Adelante, Inge. Bueno, ¿a quién va? Adelante, Enrique. Gracias. Ok, muchas gracias. Coincido plenamente con lo que maneja el ingeniero Juan, porque por un lado es la infraestructura de lo que tenemos ahí, pero yo miré a la parte legal, obviamente la ley federal sobre metrología y normalización antes y hoy la ley de infraestructura de la calidad, lo que prevé es que se tomen como referencia las normas internacionales y obviamente NFPA no lo es. Entonces, no podremos traerla a consideración. Voy a comentar algo que a lo mejor crea confusión, pero veo que algunas dependencias, alguien de nuestro país las ha tomado como referencia y obviamente las invoca para cumplimiento. Lo que no veo es la manera en cómo se pueda dar la evaluación de la conformidad, siendo la evaluación de la conformidad el elemento que justifique el cómo tenemos que dar cumplimiento, cómo tenemos que evaluar el grado de cumplimiento de estas normas. Entonces, legalmente no lo podremos hacer. O sea, como bibliografía yo creo que es válido saber qué es lo que tiene instrumentado, qué es lo que está pidiendo NFPA, no solamente en 101, que es seguridad humana, sino también en todas las demás. Tienen una cantidad enorme de normas que seguramente tomamos como referencia tanto para diseñar sistemas fijos como incendio, para bombas, para extractores, para dispositivos, para un montón de cosas. Pero desde el punto de vista legal, no sería permitido porque solamente tenemos compromisos con las normas internacionales. Gracias. Simplemente Correcto. para agregar, yo creo que aquí las normas hay que cuidar mucho de no sobreinvertir cuando no se justifica. Quizás en Estados Unidos, por sus métodos de construcción, por su propia economía, favorecen una gran cantidad de negocios que en esencia no son tan necesarios. Entonces, esto es un ejemplo cuando Comisión Federal invita a algún proveedor, lo que hace es que cumpla sus mínimos requeridos, no que cumpla sus máximos requeridos. Y entonces no compra un aislador que vaya a durar 100 años, compra uno que dure 15 o 20 años y que se justifique por su precio. Entonces creo que eso, como lo han comentado Enrique y Juan, esto no es comparable, no es una norma internacional ni mucho menos, es una norma privada extranjera. Y como esas hay muchas, que habrá que tomar algunos puntos interesantes que se acoplen a las necesidades del país. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Ya para cerrar entonces el panel, vamos a hacer una pregunta más muy interesante que dice, por ejemplo, los mercados, que son un cúmulo de negocios pequeños, en realidad son un gran riesgo. Entonces, ¿cómo se van a clasificar estos mercados? Ok, si me permiten la propuesta que ha hecho el Consejo Nacional de Protección contra Incendios, ya habría que revisar más a detalle este numeral. Si no hay una separación con resistencia al fuego, lo que es, explicamos lo que es la resistencia al fuego, pero si no hay esta separación, se tendría que considerar como un solo, como que el grupo de trabajo está en un edificio pues mucho más amplio y habrá que tomar en cuenta todo el edificio. Vaya, en otras palabras, generando un ejemplo con comercio, que lo comenté, si tenemos 10 locales contiguos de vamos a decir, de 200 metros cuadrados cada uno, pero están comunicados y no están separados con materiales resistentes al fuego y con otras especificaciones que se proponen en la norma, se tendría que considerar todos los 10 locales una sola unidad que quedaría por superficie en riesgo alto y aplicarle los requisitos de riesgo alto. Correcto, gracias Juan. Ingeniero Enrique o Francisco, ¿quisieran
complementar esto? En la propuesta que estamos haciendo, por supuesto que viene esa clasificación y efectivamente lo que dije en el ingeniero Juan es correcto. Lo que estamos dando como bondades, sobre todo para estas plazas comerciales, por un lado, la pregunta va dirigida a los mercados, ¿no? Y mercados, tuvimos una serie de incendios consecutivos en diferentes demarcaciones de esta Ciudad de México no hace mucho, y era curioso saber que siempre era un cortocircuito en cada uno de ellos. Pero bueno, eso es porque los peritajes se hicieron, no sé si vapor o quién los hizo, pero curiosamente era esa parte. Pero hay plazas, hay mercados más constituidos que conocemos como plazas industriales, ¿no? En donde tenemos quizá una tienda de conveniencia y tenemos otro tipo de comercios que se dan ahí. Y obviamente todos están concatenados. Quizá utilizan el mismo sistema de aire acondicionado general. De manera particular, podrían estar separados por barreras que no son consideradas que detengan al fuego. Seguramente tienen pasajes, tienen instalaciones eléctricas compartidas, tienen circuitos derivados igual. Toda esta parte, pues tendremos que verlo a la luz de la nueva propuesta de modificación a la norma 2 para que en caso de que existan esas barreras entre uno y otro local, que se puedan considerar de manera diferente, pero yo pensaría que la plaza comercial tiene un administrador y ese administrador tendría que estar proveyendo de condiciones seguras, no solamente para delitos de robo, de asalto, de inversión, de mantenimiento y demás, sino también para provocar que cada uno de ellos tome conciencia de los riesgos que tienen ellos y sus vecinos y pueden entrar a un concepto diferente. Gracias. Correcto, muchísimas gracias. Francisco, ¿alguna observación más? Simplemente totalmente de acuerdo con nuestros expositores. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, les recordamos, la verdad es que este tema es súper extenso. Seguramente en el futuro haremos algo especial para este tema en particular. Todas las preguntas, la verdad es que nos llegaron muchísimas. Se las vamos a pasar tanto a Juan, Enrique y Francisco para que nos hagan el favor de responderlas y se las enviamos ya por correo electrónico. Ahora bien, voy a dar palabra a Víctor Espínola para cerrar formalmente el panel. Muchas gracias. Gracias, Mario. Sí, los temas de las preguntas, vamos a hacer unas memorias porque esto nos da retroalimentación y así como en el panel anterior, generar algunos compromisos de seguimiento que pudiéramos dar puntualmente a este tema en particular. Y uno de ellos, Enrique, es cómo empujamos para volver a traer el tema al Comité Consultivo Nacional y se genere el grupo de trabajo. Y desde luego Concamín está permanentemente sentado en esa silla y empezar a dialogar, insisto, y bien lo dijo Paco, no se resuelve mañana, pero algún día hay que empezar. Y ya omití una pregunta por cuestiones de tiempo, porque ¿por qué hablar de este tema en tiempos de pandemia, cuando la economía está siendo impactada, cuando los centros de trabajo están siendo impactados? Y entonces eso genera otros enigmas y hay que darle respuesta, pero ya habrá tiempo. La intención es volver a traer el tema a la agenda y todos los sectores involucrados poder participar. Entonces, ¿qué se necesita, Enrique, para que otra vez la Secretaría empiece a socializar el tema y genere las reuniones que haya? No hay urgencia de resolver, pero sí de iniciar, dar el primer paso. Me parece que es algo sencillo. Hoy la Ley de Infraestructura de la Calidad lo que está diciendo es dependencias normalizadoras, autoridades normalizadoras ya nos denominan, elaboren sus proyectos, preséntenlos al comité. El comité va a generar seguramente un grupo de trabajo con expertos designados por cada uno de sus integrantes. Por supuesto que con Concamín, con Canaco, Coparmex, Canacintra, todos ellos tienen un lugar en este comité consultivo, pero también por el lado del sector de los trabajadores, representantes, también tenemos a la contraparte que va a estar mediando esto. Y yo diría que la primera instancia es que la Secretaría del Trabajo se apure en hacer un proyecto integral de esto, con lo que les acabo de comentar, llevarlo al pleno del comité,
y estoy seguro que el comité va a designar a un grupo de trabajo de especialistas con los que determina ahí, más los que nosotros tengamos en algún directorio por ser interesados en participar. En tiempos de pandemia, evidentemente no estamos considerando que esto se haya interrumpido nada más así. Obviamente nos vimos obligados a encerrarnos, a detener muchos de los trabajos que tenemos comprometidos. Lo tenemos que hacer porque a final de cuentas, como los dos ejemplos que les expuse, el de Tamaulipas y el de Guadalajara, todos esos aparentemente son centros de trabajo que también bajaron su nivel de asistencia por parte de los trabajadores, pero los riesgos se mantienen ahí. Entonces, me parece que es muy oportuno el pensar en que pues no tiene vinculación directa el tiempo de la pandemia con el tiempo de la normalización. O sea, no tenemos que frenar estas actividades y de hecho parte de eso es el que sigamos no a vapor como deberíamos de estar, pero obviamente sí necesitamos tener pues, personal disponible para poder hacer investigación, facilitar información, hacer ejercicios prácticos, investigar sobre la pertinencia de la aplicabilidad de cada una de las disposiciones. No es lo que se nos ocurra, es lo que tengamos que implementar ante un México que está sufriendo diferentes eventos, entre otros la pandemia, pero la pandemia no nos va a limitar el hecho de que podamos incorporar condiciones más estrictas o menos estrictas dependiendo del análisis que hagamos. Entonces, bueno, primero, avanzar en lo que podamos en la Secretaría de Trabajo, meterlo al comité a consideración, que se genere un grupo de trabajo y socializarlo ya con discusiones. Debo de suponer que van a ser en estas épocas virtuales para formar grupos de trabajo como lo están haciendo otras dependencias y poder llegar a un documento que sea pues viable, mucho más con un ejercicio práctico de sensibilidad y sobre todo realidad. No queremos disminuir tampoco las reglas que se tienen que establecer para los centros de trabajo. Si ponen en riesgo a la población trabajadora e inclusive al capital financiero que la propia empresa tiene para sus actividades. Entonces, podríamos avanzar en ese sentido. Gracias, Enrique. Gracias, Paco. Gracias, Juan. A diferencia de 2010, yo estaba mucho más joven y recuerdo las discusiones que había y se ponía una hoja en blanco y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo no estuve presencialmente, estuve ahí como, ya saben, detrás tomando notas, ¿no? Y sin embargo, hoy veo una industria más sólida, mejor organizada. Estás tú, Enrique, en esa silla sentado y has sido testigo de la historia. Y puede ser que muchos te quieran, otros no tanto. Pero la realidad es que hay que hacer lo correcto. Noto un sector más organizado también de la parte de los especialistas, que no existía hace 10 años, y que somos conscientes de que no queremos generar como industria de negocio por generar negocios, sino realmente hacer lo correcto con las herramientas correctas. Veo a los industriales más dispuestos a escuchar. Desde luego, Paco ya nos dijo, no queremos que nos regulen, a nadie le gusta, pero si lo justifica y se hace de manera que sea un elevar la competitividad, creo que a todos nos conviene. Yo les pido, si me hacen favor, de mantener el micrófono abierto en el futuro y buscar continuar con estos diálogos y generar las condiciones que nos permitan llegar a acuerdos y que se tenga un proyecto de norma cuando se debe de tener y no sacarla mañana como tenga como de lugar, ¿no? Les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo a la distancia y de verdad nuestro sector y gremio estamos muy agradecidos que nos hayan dado este espacio en esta forma, por lo pronto, virtual. Paco, Enrique y Juan, les mando un abrazo. Les invito, si gustan, a quedarse. Ya tenemos a Federico José de Cuba, que es un catedrático especialista en temas de negocios del IPADE, que precisamente vamos a ver cómo navegar financieramente en estos tiempos de cambio. Les agradezco y nuevamente a todos nuestros asistentes
vamos a hacer solamente un cambio de panelistas y les dejo un video. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, un placer saludarlos. Gracias.